Bon dia, buenos días. Com sempre, acabem d'obrir aquest seminari. És un seminari que l'obrim ara i ens esperem una miqueta, com sempre, a que es vagin incorporant els diferents assistents per poder començar. Sabeu que tenim sempre aquest temps que necessitem perquè la gent es vagi incorporant, perquè la gent vagi entrant, però amb res. En un minutet, en menys d'un minut, començarem aquest seminari. És un seminari web, aquest, que, com sempre, ens porta novetats. Ens porta novetats, ens porta coses. A vegades sempre fem aquelles prediccions i sempre tenim, quan llegim l'informe, jo cada cop que llegeixo l'informe tinc aquella sensació de dir allò que vam predir s'haurà complert o no s'haurà complert, no? I a cada informe ens emportem alguna sorpresa, no? I avui també, evidentment, tindrem alguna cosa que segurament no era exactament el que ens esperàvem, però com que anem bé, és el que veurem avui, no? Jo crec que ja estan entrant, encara hi ha algunes persones que entren, però sí que començarem. Per tant, ara sí, oficialment, benvinguts en aquest webinar en el qual fem un repàs, en aquest cas, de les dades del segon trimestre del 2023. Un segon trimestre que veurem quines sorpreses o quines coses esperades ens porta. Com sempre, ho veurem de la mà del Luis Fabra, i que ens explica sempre magníficament què és el que està passant i totes aquestes dades. Els dos presidents, tant el Gerard Duelo com el Vicenç Hernández, avui tampoc no es poden connectar en directe. El Gerard Duelo, per un tema personal, ens desitja i ens diu que us transmeti que ell avui no pot estar, però que evidentment segueix moltíssim i està amb tots vosaltres per seguir aquestes dades tan interessants. I el Vicenç Hernández, també com és costum, ens ha fet un vídeo amb aquest resum, també una miqueta tant de dades macroeconòmiques com de visió general una miqueta del que podríem tenir. Per tant, si et sembla, Sergi, si ens pots posar el vídeo del Vicenç Hernández per aquestes paraules i després continuarem amb el webinar. Buen día a tothom, buenos días a todos. Espero que hayáis tenido un buen verano y un feliz inicio de la vuelta al trabajo. Aunque siempre centro mi intervención en aspectos macroeconómicos, hoy me gustaría comentaros el consenso de ciertas previsiones de cara a final de año que varios profesionales del sector, entre los que me incluyo, hemos tenido la oportunidad de compartir en diferentes medios las últimas 2 semanas. Llegamos al último cuatrimestre del año y es hora de afinar las previsiones que hicimos al inicio de año y ajustarlas a la realidad del mercado. Y esta realidad es que, pese a que los precios se han mantenido con fuerza, aguantando la caída del número de operaciones, las previsiones en general, tanto de precios como de volumen transaccional, siguen siendo negativas. De hecho, el consenso general es que la inversión inmobiliaria caerá en torno al 50% este año respecto al anterior. Entre enero y junio del presente año, la inversión directa en el mercado español ha superado la cifra de 4.500 millones de euros. Casi 2/3 de este volumen ha ido a parar al sector residencial y al hotelero. En el supuesto que de cara a final de año pudiéramos hablar del doble, es decir, 9.000 millones de euros, hay que comparar con el año 2022, donde se cerró con una inversión de poco más de 17.600 millones de euros. De esta inversión, durante los primeros 6 meses de este año, el sector living ha sido el más destacado, con 1.600.000 millones de euros, debido a la necesidad estructural de vivienda en las principales ciudades españolas. Unas ciudades que siguen teniendo una fuerte demanda y una oferta muy ajustada, lo que está haciendo que los precios se mantengan e incluso vayan al alza. Para que nos hagamos una idea, nuestro subsector, el de la vivienda y el de los hoteles, son los únicos activos que están captando más inversiones este año que en la media de los últimos 5 y 10 años. Dicho esto, más de la mitad de la inversión ha sido internacional. Y aunque los fondos de inversión siguen siendo los más activos, poco a poco el capital privado va ganando cierto peso en el mercado. Los fondos de inversión copan más de la mitad de la inversión total hasta junio, retrocediendo desde el año pasado, mientras que los inversores privados han pasado de poco más del 5% el año pasado a un 20% en el primer semestre del año. Los fondos siguen siendo los principales inversores en el segmento living, participando alrededor del 60% del volumen transaccionado, con operaciones cada vez, digamos que más imaginativas. España sigue siendo un foco de atracción, siempre y cuando las valoraciones no se consideren excesivas
y en concreto hay mucha búsqueda de suelo para el desarrollo del denominado flex living. En cambio, los inversores privados han centrado el foco en el sector oficinas y retail, ya que perciben ambos segmentos de una manera muy similar en cuanto a necesidades como buenas localizaciones, contratos de arrendamiento de larga duración y tener buenos inquilinos. En el caso de la nacionalidad de estos inversores privados existe un cierto equilibrio, siendo un poco superior la presencia de capital internacional, pero con diferencias entre sectores. En vivienda, por ejemplo, la inversión de origen europeo y norteamericano es más representativa, mientras en hoteles es mayoritario el capital procedente de Oriente Medio y Francia. En oficinas y retail, sin embargo, la inversión ha sido de origen más nacional y esta inversión nacional es bastante más baja en comparación con el interés por parte de inversores internacionales. ¿Qué va a pasar la segunda mitad de año? Pues existe bastante consenso al esperar una caída de la inversión inmobiliaria, como decíamos, de un 50% respecto al año pasado, el 2022. Hay que recordar que el mercado inmobiliario es el tercer mercado a nivel mundial donde se destinan los ahorros y hay una clara correlación entre evolución de tipos de interés, la rentabilidad de los bonos soberanos y la inflación con respecto a las rentabilidades en el mercado inmobiliario. Como decía, España sigue siendo uno de los destinos con mayor atractivo para la inversión inmobiliaria, ocupando por volumen la cuarta posición en Europa, solo por detrás del Reino Unido, Alemania y Francia. Pero creo que las razones por las que considero que el volumen de inversión en España será mucho más bajo que el año anterior son varias. En primer lugar, la inestabilidad institucional que se genera en periodos electorales y más cuando tienes varios de manera seguida como estamos viviendo el presente año. En segundo lugar, la gestión de la aprobación de la ley de vivienda, que es un claro ejemplo de distorsión de la estabilidad de un sector debido a los cambios de cromos que se generan en política en periodos electorales. Y estas dos razones llevan a otras dos razones, como son la inseguridad jurídica que representa cambiar las reglas de juego a mitad del partido y el tratamiento fiscal que el actual gobierno está dando a la inversión inmobiliaria y a la empresa en general. Aunque los precios hayan resistido, sigue habiendo algunas señales de alarma que pueden hacer que se cumplan las correcciones que se avisaron al inicio de este año. Seguimos creyendo que hay una cierta sobrevalorización de los activos, que la renta disponible de las familias continúa disminuyendo, estando ya a niveles pre-COVID, y todo esto con el añadido de una inflación que erosiona los bolsillos de las familias. Si bien es cierto que los factores que han hecho que la demanda solvente haya empujado el mercado en los últimos meses, también es verdad que hay otros factores que invitan a pensar que los precios pueden tener ciertos visos de fuerza, ya que cuando miras otras opciones de inversión para diversificar tu patrimonio, hay pocas tan rentables como el inmobiliario. Desde el punto de vista de la oferta, los costes de construcción, suelo o condiciones de financiación no bajan y es muy difícil que los promotores puedan bajar precios. En el caso de la segunda vivienda tampoco baja, ya que se trata de un bien sustitutivo. En definitiva, seguimos insistiendo que la única solución viable es aumentar la oferta, tanto de compra como de alquiler, y para ello se necesitan políticas fiscales basadas en incentivos y no en normativas excluyentes, que son meramente recaudatorias y con exceso de carga ideológica. Nada más por mi parte, os envío un fuerte abrazo a todos y os dejo en las manos de nuestro buen amigo Luis. Muy bien, pues después de estas palabras de Vicens, lo volvemos a ver. Todos los parámetros nos dicen que estamos en un momento en el que tenemos que tener precaución, que hay inseguridad, que hay alarmas que nos están avisando. De todas maneras, esas alarmas a veces se traducen de una manera y a veces se traducen de otra, ¿no? Ahora veremos, y ahora sí que lo veremos con Luis, realmente qué es lo que ha pasado en el mercado, ¿vale? Ese mercado que a lo mejor a veces es un poco más lento de esas previsiones que se pueden hacer. Y Luis nos va a explicar exactamente cómo hemos cerrado el residencial este segundo trimestre del año 2023. Muchas gracias, Luis, todo tuyo. Gracias, Ana. Voy a, como siempre, en primer lugar, a compartir pantalla para que tengamos una perfecta visualización de la información. Muchas gracias, Ana. Como siempre, fantásticas manifestaciones acerca de la realidad del mercado inmobiliario desde el punto de vista de la inversión de Vicent, que me viene estupendamente porque está muy alineado con lo que vamos a ir comentando en lo que es el ámbito residencial privado, ¿no? Más allá de lo que es el perfil puramente inversor, ¿no? Que lógicamente tiene su relativa correlación, ¿no?
Como siempre, el informe pues, viene a ser presentado en torno a 7, 8 semanas después de cada trimestre. ¿Por qué hago esta referencia? Porque en el caso de los datos del segundo trimestre tenemos el mes de agosto entre el medio, ¿no? Entonces, todo el mundo, no solo nosotros, sino el INE, Ministerio, etcétera, tiende a retardar algo la presentación de resultados. Entonces, en este caso tenemos un decalaje temporal algo más amplio con respecto a la información que presentamos, pero sin duda, pues bueno, a pesar de eso, somos de los primeros que publicamos la información y, por tanto, tenemos ahí la visualización de lo que es la realidad del mercado, que en este caso, pues como siempre, el mercado, el informe que supera las 100 páginas, pues hace referencia especialmente al ámbito de la vivienda, que es el que vamos a centrarnos, pero a través del colegio y la asociación disponen de informes específicos de locales, de garajes y de trasteros. Como siempre, la presentación va a abordar los elementos sintéticos más relevantes. Destacar, como venimos señalando, la importancia que tiene que este trabajo pues, sea analizado con detenimiento por parte de cada uno de ustedes para tener una visión más profunda y detallada en el ámbito geográfico, especialmente de lo que está ocurriendo en el mercado. Aquí intentamos en 40 minutos aproximadamente hacer una síntesis de esta realidad. Bien, como siempre comenzamos con esta infografía, ¿no? de rojos y de verdes, ¿no? De la realidad del mercado. Y nada, dos highlights, dos aspectos destacados rápidos, ¿no? Las compraventas anuales al cierre del segundo trimestre. Seguimos por encima de las 100.000, pero ya les anticipo que estos 6 dígitos vamos a dejar de verlos muy pronto. ¿Por qué? Pues porque si nos vamos a los datos trimestrales que analizaremos ahora, ya vemos que bajamos de las 25.000 compraventas, que son menos que el trimestre pasado y menos que el mismo trimestre del año anterior. Por lo tanto, ya empezamos en lo que respecta a actividad a ver ese progresivo descenso que comentaremos ahora porque hay que analizar desde distintas vertientes. Y por otro lado, en lo que respecta a precios, pues bueno, lo que el trimestre pasado era un ligero descenso, en este trimestre se ha convertido en un ligero incremento, es decir, lo que calificábamos como relativa estabilidad de precios. Pero bueno, esta visión sintética del mercado vamos ahora ya a entrar al detalle y para ello pues comenzamos como siempre por la variable más importante, como son el número de compraventas y con el enfoque coyuntural, es decir, los resultados trimestrales. Como adelantábamos en la infografía, hemos descendido en el segundo trimestre las 25.000 compraventas, 24.210, y si nos vamos al titular, ¿no? Es decir, oye, pues mira, hemos descendido, ya vemos rojos aquí, cerca de un 5% con respecto al trimestre precedente y cerca de un 7% con respecto al segundo trimestre de 2022. Si vemos la gráfica, pues vemos esa escalera que ya parece mostrar una escalera hacia abajo, una línea descendente y que ya les adelanto que tendrá una continuidad durante los próximos trimestres. Vamos a ir descendiendo en lo que es actividad. Pero mostrar o analizar estos datos únicamente desde ese enfoque sería una visión muy miope del mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos comparando con un momento especial. El año 2022 fue un momento distinto por distintas características, pero resalto una que nos va, con lo que ocurrió ayer de tipo de interés, nos va a mostrar claramente qué ocurrió en el 2022, ¿no? Es decir, hubo una lectura muy clara de subida progresiva de tipo de interés y cuando eso nos aumenta los precios en cualquier mercado, lo que se produce es un efecto adelanto. Es decir, que para la consecución de hipotecas más baratas, lo que se produjo es un adelanto del proceso de compra de vivienda, es decir, compras que en su natural se hubiesen, retardado en el tiempo, se anticiparon y, por tanto, dieron lugar, junto a otros factores de niveles de ahorro, etcétera, etcétera, a un periodo especial. Por tanto, si nos comparamos, si nos fijamos exclusivamente, si nuestro espejo es el 2022, pues bueno, vamos a tener malas noticias. Pero si enfocamos hacia, digamos, una visión más amplia, ¿no? Y por eso me gusta mantener, y a mi equipo de datos les obligo a que mantener series históricas muy largas, pues bueno, vemos que sí, que hemos descendido, pero que estamos muy por encima de 2017, de 2018, de 2019, de años que veníamos creciendo desde el 14 y que consideramos buenos años. Pues bueno, estamos en esas 24.000, cuando en aquel momento estábamos por debajo de las 20.000 trimestrales y era una buena cifra. Es decir, si mi espejo es 2022, voy a tener malas noticias. Si mi espejo es un ciclo amplio o mi espejo es el 2018-2019, les garantizo que el año 2023 vamos a terminar con cifras por encima de la media de lo que tuvimos en esos años que consideramos pues, adecuados, el 17, el 18 y el 19. Y, lógicamente, pues en torno al doble de los mínimos que tuvimos
de 2009 a 2012. Bien, entonces esas son las cifras, son peores de lo que teníamos, pero desde un enfoque de largo plazo no son malas cifras. Y ahora hablaremos de la relativización de esas cifras. Bien, si distinguimos las compraventas, esas poco más de 24.000, entre nueva y usada, para ver dónde ha estado la caída, pues vemos que las dos modalidades, la nueva y la usada, ha contribuido al descenso. Yo siempre digo, bueno, aquí pues, tapemos la vivienda nueva. ¿Por qué tapamos la vivienda nueva? Bueno, pues porque la vivienda nueva que se escritura ahora es una vivienda nueva cuyo acuerdo o decisión de compra se tomó hace 2 o 3 años, ¿no? Por tanto, no es un sensor reciente de la realidad del mercado. La realidad del mercado la refleja la vivienda usada, donde el decisor comprador y vendedor han tomado esa posición recientemente. Y ahí estamos en algo más de 20.000 en vivienda usada, con una caída también cercana al 5% y cercana a un 7,5%. Nuevamente, la vivienda usada es esta línea gris, la vivienda nueva vemos esta línea amarilla que bueno, pues va cogiendo cierta fortaleza, pero en su dimensión que vemos más adelante a nivel porcentual. Nuevamente en usada, pues descendemos, pero estamos muy por encima de la mayoría de años, es decir, que estamos próximos a los máximos de los últimos 15 años, aunque ya les adelanto, insisto, que vamos a seguir descendiendo por las circunstancias que vamos a ir comentando y que nos estamos comparando con un periodo especial, como fue el año 2022. Dejamos la coyuntura, vamos a la tendencia que se ve claramente con los datos anualizados. Siempre advierto que para ver un cambio de tendencia en el mercado, una de las variables más importantes es los datos interanuales. En cuanto el dato interanual cambia de tendencia, es decir, comienza a descender, ya podemos prever un cambio de ciclo. Bien, en este caso vemos que hemos descendido con respecto al trimestre precedente, se aprecia porque es la variación interanual, pero ya en términos absolutos ya hemos bajado esas 102.000 de cierre del trimestre anterior en términos anualizados. Bien, tenemos un 3,4% más de ventas en los últimos 12 meses que los 12 precedentes, pero claro, estamos recopilando buenos trimestres. Pero claramente ya esa escalera ya nos lo mostraba la serie, ya iba advirtiendo los trimestres precedentes, bueno, estamos en buenas cifras, pero poco a poco vamos descendiendo. Estas columnas grises son las tasas interanuales cada vez más bajas y con respecto al interanual del trimestre pasado hemos bajado. Claramente vamos a un escenario y el próximo trimestre que nos compararemos con el tercero de 2022, que fue un excelente trimestre, pues nos mostrará menos compraventas trimestrales y por tanto la interanual descenderá. Vamos a una realidad del mercado. ¿Pero a qué realidad del mercado vamos? Bueno, pues vamos a ponernos el peor de las situaciones. Hemos dicho 24.200 el último trimestre. Vamos a quitar el interanual. Vamos a quedarnos con que el último trimestre se repite los próximos 3. Vamos a multiplicarlo por 4. Estaremos en 96.800 compras. ¿Cuántos son 96.800? Bueno, pues son menos de las 102.000, de las 100.000. Pero bueno, en 2018-2019 estábamos ahí en torno a 85.000 compraventas. Llegamos a estar en torno a 50.000 compraventas durante 4 o 5 años. Es decir, que estamos en unas cifras todavía muy saludables del mercado. Para decir si algo es saludable o no es saludable, si es bueno o malo, a mí siempre me gusta relativizar. Entonces, hablamos de las compraventas anuales por cada 1.000 habitantes y año. Bien, estamos en 13,05, 13 compraventas por cada 1.000 habitantes los últimos 12 meses. Estamos aquí, hemos bajado un poquito con respecto a este pico que tocamos recientemente. En su momento estuvimos en torno a 10, 11 compraventas en esos años del 17 al 19 y en su momento también estuvimos en torno a 6 compraventas. También llegamos a superar las 20 compraventas. ¿Dónde está lo normal? ¿Dónde está, digamos, un mercado más activo de lo normal o más, digamos, deprimido de lo normal, ¿no? Entonces, bueno, en las zonas de costa siempre hablo que la dinámica normal está entre 10, 11 compraventas por cada 1.000 habitantes y año y en las zonas de interior con menos peso de segunda vivienda entre 9 y 10. Estamos en 13. Volvemos a decir, oye, es que esto está tomando los últimos 4 trimestres, ¿vale? Multipliquemos el último trimestre, esas 24.200 por 4, y entonces estaríamos en 12,56. Les garantizo que el año 2023 lo vamos a cerrar por encima de las 11 compraventas. Es decir, que estaremos en este año cerrando con una actividad por encima de lo que podríamos considerar como un mercado activo. Bien, ¿estaremos peor que el 2022? Por supuesto. ¿Peor que la primera mitad del 23? Por supuesto. Pero vamos a estar en cifras, si miramos mucho más ampliamente y no esa visión miope del mercado, en buenas cifras de actividad. Desglose geográfico. A nivel provincial, todas las provincias, las 4 provincias de Cataluña, han registrado descensos trimestrales en todas ellas. Es decir, esta es una realidad generalizada.
Yo realizo informes de distintos ámbitos geográficos y en todos ellos se está apreciando esta realidad. No es una circunstancia puntual en un ámbito concreto, sino que en todos los casos se está produciendo, como ya sabemos, una subida de tipo de interés, una merma del ahorro como consecuencia de la inflación y esto afectando, lógicamente, una incertidumbre generalizada y, por tanto, digamos, un cambio de expectativas que afecta a la dinámica del mercado. ¿Cuánto ha caído? Bueno, pues en los datos del último trimestre aquí lo tienen para las 4 provincias de Cataluña y cuánto han descendido con respecto al mismo trimestre del año anterior. Con respecto al trimestre anterior, las 4 han caído. Con respecto al mismo trimestre del año anterior, el segundo del 22, 3 de las 4 provincias han descendido, la que más la provincia de Barcelona. Y aquí tiene los datos anualizados de las 4 provincias y comparados con los 12 meses precedentes. Claro, aquí tenemos los vientos de cola, es decir, que tenemos ese empuje a favor, entonces los datos anualizados nos muestran todavía fortaleza, pero la coyuntura, lo que es la realidad del trimestre, lo que está ocurriendo, nos muestra un descenso de la actividad. Tienen la información más desagregada a nivel territorial, a nivel municipal, estos mapas, bueno, lo que les decía, un informe para analizarlo con detenimiento. Yo lo que sí que les animo, en este gráfico de la izquierda, donde tienen hacia la derecha el eje horizontal, tiene el número de compraventas que corresponde al grosor de la bola, aquí está Barcelona, cuanto más amplia es la bola, mayor es el número de compraventas, y luego el eje vertical, hacia arriba son los incrementos y hacia abajo los descensos. Si cogen informes de trimestres precedentes, irán viendo cómo el número de municipios que van descendiendo hacia abajo cada vez es más amplio. Es decir, que ese comportamiento a nivel territorial de menor actividad inmobiliaria se va cada vez generalizando. Bien, pero aquí vemos la posición. Yo les animo a que hagan esa comparativa y vayamos viendo. Y ya les anticipo que en próximos trimestres habrá un mayor número de municipios que estos datos de tasa interanual vayan descendiendo progresivamente. Vamos a hablar ahora no de la actividad de compraventa, sino de cómo ha sido esa actividad. Hablábamos un poquito de la distinción entre vivienda nueva y vivienda usada. Habíamos visto que las dos habían descendido. En términos relativos, en términos porcentuales, en Cataluña en el último trimestre el 83,24% de las compraventas se dio vivienda usada. La vivienda usada mantiene este claro liderazgo que desde 2014-2015 hasta la actualidad se ha mantenido entre ese 80-84%, con un, pues en torno al 20-16% de vivienda nueva, donde pues su práctica totalidad es vivienda nueva libre. Claro, yo voy viendo este dato y en todos los informes que hago veo que la vivienda nueva protegida pues es prácticamente ridícula. El miércoles pasado presenté el informe de Valencia y había un 0,5, el de Aragón la semana pasada, etcétera. Claro, llama la atención cómo se legisla en el ámbito inmobiliario y se hace que el propietario, arrendadores, asuma la carga de impagos, etcétera, etcétera, pero luego, digamos, la propia administración pública a la hora de... es menos autoexigente porque su presencia en el mercado a la hora de lanzar vivienda de protección oficial pues es prácticamente ridículo, es decir, un 0,76. Por tanto, digamos que los niveles de exigencia tendrían que ser hacia el exterior, pero también hacia el interior a la hora de constatar cuál es la actividad en lo que corresponde a política de vivienda, ¿no? Pero bueno, estructuralmente vivienda nueva y vivienda usada, pues pocas modificaciones, una relativa estabilidad. Aquí no ha habido cambios durante el último trimestre. Donde sí que ha habido cambios relativamente importantes es en la evolución que veníamos observando de la vivienda unifamiliar frente a la vivienda colectiva, en lo que son las compraventas. Como ya he venido diciendo, su momento de gloria, ¿no?, de la vivienda unifamiliar estuvo en el posconfinamiento domiciliario como consecuencia de esa búsqueda de metros, de zonas abiertas, esa flexibilidad a la hora de trasladarnos a residir a municipios del extrarradio, etcétera, etcétera, que favorecía el crecimiento de la vivienda unifamiliar, que llegó a tocar máximos a finales del 20 en Cataluña en el 21,84% del total de compraventas. ¿Cómo estamos ahora? Pues en el 17,7% el último trimestre. Observemos la tendencia, la línea amarilla, que muestra el porcentaje de compraventas de vivienda unifamiliar, claramente es descendente. Es decir, que ese impacto psicológico se nos ha pasado y además añade un factor muy importante que comentaremos luego y es el impacto de la subida de tipos de interés. Esto es como el aceite de oliva. Si nos suben el precio, pues baja la demanda. Se hablaba que había bajado el consumo de aceite de oliva un 20%. El tipo de interés es el precio del dinero. Si nos suben el precio del dinero, al final lo que puedo pedir prestado es menos, ¿no? Y eso tiene impactos, como veremos, ¿no? Normalmente la vivienda unifamiliar tiene un precio medio superior, un ticket medio de venta más elevado. Por tanto, con subidas de tipo de interés, digamos que resulta menos atractivo, menos accesible, ¿no? Con lo cual es previsible que tengamos una continuidad
en lo que corresponde al descenso del peso de vivienda unifamiliar en el total de compraventas de vivienda. Lo mismo ocurre con la superficie, por las mismas circunstancias, ¿no? Aquí quitamos la vivienda unifamiliar, nos quedamos solo con los, bueno, en primer lugar aquí a la izquierda, perdón, tomamos la superficie media y vemos claramente el total de la superficie es la línea azul y vean claramente la tendencia descendente. Momento de gloria, de demanda de más metros en la época post-confinamiento y a partir de ahí ya hemos visto una progresiva reducción con cierta intensidad ya, tanto en la vivienda nueva, que es esta de aquí arriba, 98,5 metros ya, la vivienda nueva libre, como la vivienda usada, que está ya ligeramente por encima de los 90 metros. ¿Esto qué consecuencia tiene? Pues bueno, que si en su momento, si teníamos producto, pisos grandes o vivienda unifamiliar, digamos que eran productos más líquidos en el mercado. Eran más fácilmente vendibles como consecuencia de que el mercado era más propenso a demandar este tipo de producto. Ahora ocurre lo contrario, es decir, como veremos ahora, las viviendas cuanto más grande o unifamiliar, más metros, digamos que pueden tener una mayor dificultad de colocación en el mercado y, sin embargo, los pisos de superficie intermedia o incluso baja puedan tener, digamos, una dinámica más favorable en la realidad del mercado actual. De hecho, aquí a la derecha, que es lo que les iba a decir, si estratificamos, tomamos solo pisos, dejamos fuera los unifamiliares y desagregamos por tramos de superficie, fíjese que los de más de 80 metros han representado en el último trimestre cerca del 37% del total de compras. Pero esta línea morada de aquí, vean la progresiva reducción de peso relativo. De hecho, si tuviésemos, claro, más de 80 metros es un estrato muy grande, si tuviésemos de 80 a 100, de 100 a 120, de 100 a 120 a 140, etc., veríamos que cuanto mayor es la superficie, mayor es la pérdida de peso relativo. Es decir, la colocación de metros en el mercado, cuanto mayor es esa superficie, más difícil es que haya una contraparte que esté capacitada de asumir esa realidad, especialmente como consecuencia de la subida de los tipos de interés. Sin embargo, observen cómo los de superficie intermedia, de 60 a 80 metros, y sobre todo los de 40 a 60, que es la línea amarilla, están teniendo un mejor comportamiento en términos relativos. Pasamos a la nacionalidad del comprador. Bueno, pues hablábamos de fortaleza los últimos trimestres, de máximos históricos incluso, ¿no?, en cuanto a la demanda por extranjeros. Y bueno, aquí, pues bueno, seguimos con un peso fuerte en lo que es la demanda extranjera, pero menos fuerte de lo que veníamos observando. Fíjense que si miramos en términos porcentuales, en el último trimestre en Cataluña, el 15,4% del total de las compras han sido realizadas por extranjeros. Está bien, son buenas cifras, pero supone un descenso de 0,3 puntos porcentuales con respecto al trimestre precedente. Aquí vemos la evolución en la gráfica, que tienen aquí el dato amarillo, estamos cerca de máximos. O sea, los datos, como les decía, la demanda, y aquí lo pongo, es fuerte, de la demanda de extranjeros, pero menos fuerte. Y de hecho, si vemos el número, que es la columna, que lo tenemos aquí arriba a la izquierda, 3.716 compras, de esas 24.000 han sido realizadas por extranjeros en Cataluña, supone una reducción mayor, un 6,4% en términos absolutos. Los datos analizados son buenos, más de 15.000, el 3,1% de crecimiento y el 0,7% en términos porcentuales, pero la coyuntura es la que es, el dato trimestral, y bueno, la realidad es esa, ligero descenso, pero en datos todavía comparativamente, observen la serie histórica, muy importante las series históricas. Por eso el titular siempre periodístico normalmente va a la coyuntura, al aspecto, pero no, intentemos ser objetivos y la objetividad se consigue con una visión de corto y una visión de largo. Y entonces estamos ahí en estas cifras, hemos estado poco por encima de 1.000 y pico, 1.200, 1.300, 1.500, entre 1.000 y 2.000 durante muchos años, estamos en 3.700 compras de vivienda por extranjeros, ¿no? El desglose provincial, pues como siempre, en términos absolutos, encabezado por la provincia de Barcelona. En términos relativos, pues Girona, con cerca del 30% de la compra por extranjeros, es quien encabeza los datos provinciales. Aquí a la derecha tiene los gráficos provinciales anualizados, que son en todos ellos muy buenos, pero si tomásemos los trimestrales veríamos que hay ligeros descensos en esa actividad por parte de extranjeros. Bien, hemos hablado de actividad, de número de compraventas, de características de esa actividad. Pasamos ahora a los precios. Bajo mi punto de vista, la segunda variable en importancia, aunque muchos la catalogan como la más importante, yo personalmente creo que lo más importante es vender y luego a cuánto se vende, ¿no? Además, solo tiene una perspectiva algo distinto de lo habitual, y para eso prefiero recordar lo que para mí es importante o bueno en precios y lo que no es bueno. Para mí, lo que es bueno es que haya variaciones
que haya relativa estabilidad en precios, porque da confianza a comprador y vendedor. No hay posiciones. Si hay un excesivo crecimiento de precios, lo que generamos es un impacto de exclusión que reduce la actividad, que es para mí más importante y creo que para ustedes como intermediarios también. Y si se producen reducciones de precio intensas, llega un momento en el que el posible comprador paraliza su decisión de compra esperando una corrección más amplia de precios, ¿vale? Pero si tenemos ligeras variaciones al alza o al baja, yo lo suelo catalogar de cierta estabilidad y es un escenario óptimo. Bien, ¿cómo estamos ahora? Bueno, estamos en el último trimestre, veremos cuatro fuentes informativas distintas. Aquí tenemos en pantalla en este momento los datos de registradores. Cataluña, precio medio 2.424 euros metro cuadrado, crecimiento trimestral del 0,5%. El trimestre precedente estamos en un menos 0,2%. Para mí esto es estabilidad, estar en más menos 1%, más 1,2%, podemos hablar de relativa estabilidad de precios. Por tanto, no cambia para mí el enfoque. ¿Qué es lo importante? Fijarnos en la interanual. Aquí vemos que en el cuarto trimestre 22, 6,7, 4,5, 3,1. ¿Qué vemos? Vemos esa escalera hacia abajo de las columnas grises, que es la tasa interanual, progresiva ralentización del ritmo de crecimiento. Vamos teniendo cierta estabilidad, la interanual cada vez va aproximándose al cero, que nos va a llevar a corto plazo, es decir, sin duda, en esta segunda mitad del año, vamos hacia un escenario de estabilidad de precios. El 24 ya veremos hacia dónde nos dirigimos, pero este horizonte temporal con el que estamos comentando, relativa estabilidad de precios con claridad. Bien, reducción de las compraventas, estabilidad de precios. ¿Podemos tener correcciones? Bueno, puede producirse correcciones. Es decir, normalmente el mercado inmobiliario tiene un retardo con respecto a la actividad de entre 3 y 5 trimestres. Es decir, el precio tarda en reaccionar. Yo siempre digo que llega, esa frase, llega tarde a la fiesta, ¿no? Es decir, que primero se corrige la actividad, el mercado le cuesta asumir esa nueva realidad. Hemos visto que hay descensos del número de compraventas trimestrales y vamos a seguir teniendo correcciones de las compraventas y llegará un momento que el vendedor lo asumirá, el comprador tendrá esa realidad del mercado, irá a conseguir precios más bajos y seguirá produciendo esa corrección. Pero suele haber ese retardo y en esa fase nos encontramos en la actualidad y es posible que lo que queda de año poco a poco vayamos interiorizando y de hecho vamos a ver luego otros datos que justifican esta realidad, pero que también les explicaré un poquito los resortes, ¿no? También puede haber cierto miedo de decir, oye, pero ¿hasta dónde podemos llegar, ¿no? Ese ajuste, ¿no? Esos paralelismos habituales con el ciclo de 2003 a 2007 y el posterior, ¿no? Es decir, bueno, son realidades muy distintas. Simplemente ya que tenemos aquí la gráfica, recordarlo, ¿no? Estas columnas grises que son las tasas de variación. Es decir, en el 15 empezamos a crecer en precios. Retardo. El 14 empezamos a crecer en compraventas, en el 15 en precios. Ahí asomaron en el 15, en mediados del 15, pero es que si fijan los ritmos de crecimiento de esos precios, en pocas ocasiones hemos estado por encima del 5 o el 6%. Es decir, que ha habido un repunte en el 2017 y en el 2022, que fueron picos de actividad, ¿no? Y ahí se aproximó hacia el 8%, pero no llegamos a alcanzar el 10% en ningún momento en tasa interanual, ¿no? En su momento tuvimos niveles del 20% en el otro ciclo que tenemos aquí detrás. De hecho, después de haber estado creciendo desde el 15 hasta prácticamente la actualidad, que estamos hablando de 8 años creciendo los precios, estamos en términos absolutos 2.424, cuando el máximo histórico fue 2.975. Estamos a 551 euros de los máximos históricos. Es decir, que podemos tener correcciones. Tenemos correcciones, pero nada que ver. Es decir, que cuando tienes ritmos de crecimiento pausados, lo normal es que tengamos una progresiva reducción de precios, pero no con intensidad. De hecho, pues bueno, lo estamos observando en estas cifras. Si vamos a otras fuentes informativas, el INE publicó esta semana, de hecho, pues no me dio tiempo a meterla en la gráfica, pero sí metí aquí una línea, ¿no? Con los datos del segundo trimestre. El dato del INE del segundo trimestre todavía refleja cierta fortaleza en el precio 1,8 y la interanual, que para mí es la importante, la misma lectura, ralentización. Fíjese, 8,1, 5,5, 3,5, 3,2. Es decir, nos vamos aproximando a la cierta estabilidad de precios a corto plazo. Y si cogemos los datos de los tasadores, aquí muestra más inestabilidad. El Ministerio todavía no ha publicado los datos del segundo trimestre, por lo menos ayer que miré los datos, algo que lo hayan hecho hoy.
pero la lectura es la misma, la interanual 4,8, 4,5, 2,6, 2,1. Es decir, vean las escaleras hacia abajo en el INE, la escalera hacia abajo en el Ministerio y aquí la escalera hacia abajo en los datos del Ministerio, perdón, en los datos de registradores. Es decir, todos nos muestran una misma realidad, es decir, resistencia a una clara posición de corrección de precios, pero progresiva ralentización del ritmo de crecimiento. Aquí tienen las gráficas del Ministerio del INE. La del INE está aquí, pero si tomásemos este segundo trimestre está un poco más abajo, ¿vale? Por tanto, una progresiva aproximación a los niveles prácticamente de crecimiento nulo en el corto y medio plazo. Bien, si nos vamos ahora a la distinción, volvemos a datos de registradores entre vivienda nueva y vivienda usada, pues bueno, este lado de la izquierda, lo que les decía antes con las compraventas, no es representativo. Es decir, el precio de cierre de la vivienda nueva es un acuerdo de compraventa de hace 2 o 3 años. Por tanto, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues para, en término absoluto, sí me gusta el dato, 2.616 euros, es decir, ha crecido el precio de la vivienda nueva, pero a diferencia de otras zonas geográficas que analizo que están en máximos históricos, en esta ocasión estamos todavía por debajo, 2.878. El mercado de obra nueva, luego comentaremos un poquito específicamente, y el de usada cada vez son dos mercados cada vez más diferentes. Y es porque la innovación inmobiliaria, el producto obra nueva cada vez se diferencia más al de vivienda usada. Cada vez hay más innovación y, por tanto, digamos, tiene unos componentes de costes de mantenimiento, de características, aislamiento, diseño, más diferenciales por el impacto de la innovación. Por tanto, son dos realidades en cuanto a la evolución de precios que posiblemente, como contaremos más adelante con otros datos que fortalecerán esta posición, tengan realidades distintas. De hecho, fíjense que aquí la variación trimestral de la vivienda usada, que sí que refleja el acuerdo de compraventa reciente, muestra un crecimiento del 0,2 trimestral. Y si vamos a la interanual, que son las columnas de grises, lo mismo, ralentización del ritmo de crecimiento. Pero sobre todo, ¿dónde estamos en Cataluña en precio de vivienda usada? 2.366 euros. Hemos crecido respecto a estos mínimos, pero el máximo histórico fue 3.052. Estamos a 600 y pico euros de ese máximo. Es decir, que podemos corregir, sí, pero no nos hemos situado aquí para tener unos niveles de riesgo que nos llevan a deshacer posiciones rápidamente y a correcciones intensas de precio. Podemos tener correcciones progresivas de precio, pero desde luego nada que ver con lo que tuvimos en el pasado. En el pasado tuvimos crecimientos superiores al 20% interanual. En esta ocasión, entre el 0 y el 6%, pues hemos estado prácticamente en todo momento los niveles de crecimiento interanuales del precio de la vivienda. Y estamos aquí frente a otros momentos que tuvimos aquí arriba. Bien, pasamos a precios. Hablamos de 4 fuentes, registradores, INE, Ministerio. Vamos a precio de oferta. ¿Por qué? Porque el precio de oferta nos muestra la posición del vendedor. Y es importante para ver si hay un cambio de postura, para ver si hay una posición, digamos, propensa hacia, oye, vamos a corregir, las compraventas ya parece que se van reduciendo, vamos a ir reduciendo el precio, ¿no? Bueno, ¿qué observamos? Bueno, aquí tenemos 2 fuentes de datos de oferta, las del Colegio y Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña y de Idealista. Bien, la lectura es muy similar, es decir, estamos en 2.486 euros precio de oferta en junio con datos del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña y datos de Idealista 2.362, pero sobre todo lo que vemos es ligeras variaciones trimestrales y en los datos de Idealista, digamos, algo más de fortaleza. Pero en ambos casos, muy cerca o prácticamente próximo a niveles máximos. Es decir, no vemos todavía una propensión a la corrección de precios. Digamos que el vendedor tiende a pensar lo que le favorece. ¿Qué es lo que le favorece? Bueno, pues que el precio ha ido creciendo recientemente y queremos agarrarnos a ese elemento para favorecer nuestra posición como vendedor, ¿no? Cuando se producen caídas, pues también en todo momento busca su fortaleza, lo que le favorece, ¿no? Y el comprador lo contrario, ¿no? Oye, mira, esto ya está corrigiendo, tal. Entonces, en esa lucha es en la que nos encontramos de asunción de la realidad del mercado, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a ese decalagente de 3 y 5 trimestres, ¿no? Que es importante que, desde el punto de vista del volumen, cuanto antes asumamos una realidad distinta y tengamos cierta flexibilidad en el precio, más favorable será para la dinámica del mercado. No creo que desde la posición del intermediario sea bueno mantener posiciones rígidas en lo que es precios. Yo creo que no es malo, en definitiva, bajo mi punto de vista, en el escenario actual, donde nos han subido los tipos de interés, etcétera,
el ser relativamente flexible. Aquí ya son circunstancias personales del vendedor, pero digamos que yo no veo negativo el hecho de que tengamos ligeros descensos de precios. Esa es mi postura con respecto a la realidad del mercado. A veces cuando empiezan ligeros descensos, pues bueno, ya caída del mercado, no sé qué, tal. Bueno, pues es que eso puede favorecer que personas que quedaban excluidas dentro de lo que es la demanda de vivienda puedan incorporarse al mercado en lo que es la compraventa, que es lo que ocurrió en 2015, ¿no? Cuando progresivamente empezamos a tener recuperación de la actividad, que ya se asumió una realidad distinta del mercado, ¿no? Aquí tenemos los mismos datos de las distintas fuentes, registradores, ministerio y portal idealista a nivel provincial. Por lo tanto, pueden entretenerse a mirar cada uno de los datos en cada uno de los ámbitos geográficos, pero la realidad viene a ser la misma, es decir, de haber tocado ya niveles máximos y de aproximarnos hacia una progresiva ralentización del ritmo de crecimiento e incluso a medio plazo ligeros descensos del precio. Tienen los datos también a nivel municipal y lo que les decía antes con las compraventas, le digo ahora con el precio. Si comparan los informes de los trimestres precedentes, verán que el eje horizontal, que en este caso es la tasa interanual, pues cada vez hay más municipios que se van hacia la izquierda, es decir, hacia cierta estabilidad o incluso ligeros descensos en el nivel de precios. Bien, hemos hablado de actividad, de características de la actividad, de precios por metro cuadrado y ahora vamos a los precios por vivienda. Bien, lo que podemos catalogar como el ticket medio, ¿no? Bueno, aquí el descenso es más claro. Bien, ¿por qué el descenso más claro? Bueno, aquí vemos un 3,1 de caída interanual. O sea, ya no solo es la trimestral, sino que la interanual, el ticket medio interanual ya está descendiendo. 213.000, cerca de 214.000 euros. Aquí vemos la gráfica, ya vemos 2 trimestres consecutivos con descensos de los importes y más bajos que el mismo trimestre del año anterior. ¿Qué ocurre aquí? Pues que, bueno, al ticket medio le afecta la superficie y el precio. El precio vemos relativa estabilidad, la superficie baja. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Pues lo que comentábamos antes, que lo vemos en varias variables de impacto de los tipos de interés. Es decir, si yo tengo un coste financiero más elevado, con mis recursos lo que puedo comprar es menos metros o menos importe medio, me tengo que ir a extrarradios, etcétera. Tengo que alejarme de las zonas de mayor nivel de precios. Entonces, al final eso se traduce en un menor precio medio por vivienda. Que eso tendrá, a su vez, una segunda derivada, que es el impacto sobre el volumen de negocio que comentaremos más adelante, ¿no? Aquí a la derecha tienen la distinción entre vivienda nueva, el ticket medio, precio medio por vivienda en Cataluña, de la vivienda nueva y la vivienda usada. Las dos están recogiendo. Y ojo que estos son datos del Ministerio de primer trimestre. Cuando tengamos el segundo, ratificaremos esta tendencia descendente que, insisto, si se vende un importe medio más bajo, también el volumen de negocio se va a reducir, obviamente, ¿no? Tienen el desglose a nivel provincial con las lógicas y habituales diferencias territoriales y la evolución aquí a la derecha, importante como siempre, las series históricas y ver claramente que en los 4 casos, las 4 provincias, se está produciendo esa ralentización, esa reducción del importe medio por compraventa de vivienda. Tienen los datos a nivel municipal y, por lo tanto, pueden detallar el análisis tranquilamente cuando puedan pues, analizar con detenimiento el informe. Bien, pasamos del importe medio al volumen de negocio. Lo que les decía anteriormente, si se vende a un importe medio menor y además el número de compraventas ya está registrando descensos trimestrales, ¿qué obtenemos? Pues descensos en el volumen de negocio. Hemos descendido de los 5.000 millones trimestrales que teníamos con anterioridad. Este es el total de vivienda, lo que ha hablado antes Vicent estaba haciendo referencia desde el lado inversor y distintas tipologías de mercados, ¿no? Las casas de las grandes consultoras, etcétera, siempre se enfocan o se centran principalmente en lo que es el lado de la posición del lado de la inversión. Aquí estamos hablando de globalmente el mercado de compraventa residencial en cuanto a compraventas de vivienda, ¿no? Una reducción del 9,1% trimestral y con respecto al mismo trimestre del año anterior un 13,3%, y aquí vemos ya 3 trimestres consecutivos con descenso en términos absolutos y la interanual ya 2 trimestres con reducción del volumen de negocio. Por lo tanto, si vendemos menos viviendas y a un importe medio más bajo, lógicamente se ve afectado, ¿no? Y sobre todo la vivienda usada. La vivienda usada es la que está teniendo un mayor impacto. Pues son acuerdos recientes frente a la vivienda nueva, que es la columna azul, vean que sufre menos.
la vivienda usada tiene una escalera ascendente más intensa y por lo tanto se está viendo afectada con mayor claridad en cuanto a la actividad, ¿no? Tienen los datos desglosados a nivel provincial, las 4 provincias reducen el volumen de negocio y aquí tienen las cuotas de mercado de cada una de las provincias con respecto al total de Cataluña. Pasamos ahora específicamente a obra nueva. Obra nueva, como siempre, nos gusta analizar todo el proceso de generación del producto, ¿no? Entonces tenemos primero el número de visados, aquí a la izquierda, aquí a la derecha la iniciación, primero visamos, luego iniciamos, luego terminamos, aquí a la derecha y luego vendemos. Entonces tenemos todo el ciclo, todo el proceso. Bien, en el gráfico de la izquierda comparamos lo que se va a iniciar, los visados, con lo que está absorbiendo el mercado. Lo que se va a iniciar, estamos en 15.600 compraventas y lo que se ha absorbido, 16.300. Es decir, estamos ligeramente por encima, hay un notable equilibrio. Estamos en una ratio de 95.6, es decir, que estamos iniciando pues apenas un 4,4% menos de lo que el mercado absorbe. Y esta realidad pues, se viene manteniendo durante los últimos años, por tanto, hay un equilibrio, una falta de riesgo en el sector de obra nueva, es decir, una situación, digamos, equilibrada, ¿no? Sí que si vemos los otros dos parámetros, vemos que se han iniciado algo más de las que se han visado recientemente, ¿eh? Es decir, que veníamos de atrás con datos positivos, pero las terminaciones han sido menos, con lo cual es previsible que si terminamos menos, las ventas escrituradas sean menos de las que tenemos en la actualidad. Sin duda hay un apetito por el lado de la obra nueva y el volumen de oferta que lanzamos al mercado posiblemente sea inferior a lo que el mercado sería capaz de absorber. Y eso es un factor muy importante a la hora de explicar el futuro comportamiento del precio en obra nueva frente a vivienda usada. Es decir, yo veo mucha mayor fortaleza o resistencia a una corrección de precios en vivienda nueva, que no creo que baje, frente a la vivienda usada, que sí que tiene un recorrido claramente más hacia la ligera reducción de precios, ¿no? De hecho, es que en obra nueva ningún promotor se va a lanzar a hacer obra nueva por debajo de sus costes, ¿no? Y los costes, afortunadamente, el último trimestre hemos tenido una ligera reducción, un 1,1%, pero en consecuencia de las materias primas, 3,76%, la mano de obra sigue subiendo, un 3,4%, pero bueno, a pesar de ese ligero descenso, estamos todavía aquí arriba. Es que venimos de unos descensos muy importantes, en torno al 30 y pico % de coste por encima de hace 2-3 años. Es decir, que el coste de construcción es elevado y, lógicamente, el precio de la obra nueva no va a corregir, además con productos garantizados, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que claramente una realidad inmobiliaria muy distinta. Pasamos ahora al mercado del alquiler. El mercado del alquiler, la lectura habitual, ¿no? Seguimos en un proceso de reducción con datos de la Generalitat de Cataluña de contratación de depósito de fianzas, reducción del número de contratos y primero economía, reducimos el número de contratos, incremento del precio. Es decir, que esa es la realidad. Ya conocemos los problemas que existen en el mercado de alquiler, lo ha comentado antes Vicent, es decir, inseguridad jurídica, desequilibrio entre derechos y obligaciones, no existen incentivos, que sería hasta que no se actúe a fomentar el volumen de oferta, difícilmente vamos a tener una corrección de precios. Si vemos los datos de oferta, con datos de APICAT, pues lo mismo, reducción de la oferta, estamos por debajo de los 20.000 viviendas ofertadas al cierre de junio de vivienda en alquiler, crecimientos en máximos históricos en precio por vivienda, y si cogemos los datos de Idealista, fíjese que el precio medio por metro cuadrado y mes, 15,1 euros metro cuadrado, está ahí muy cerca de máximos, es decir que reducción de la oferta, incremento de los precios. Es decir que, claro, este es un elemento que sin duda supone un elemento de sujeción, un pilar, ¿no? Utilizando términos inmobiliarios, es decir, que tanto el precio de oferta, es decir, esa resistencia a corregir los precios en compraventa, en el vendedor, como el hecho de que los precios del alquiler estén en máximos, son dos elementos que ayudan a sujetar parcialmente una corrección intensa de los precios de compraventa. ¿Por qué? Porque, bueno, yo siempre tengo ese mercado alternativo. Claro, las reglas de juego son complicadas, ¿no? Pero el hecho de que tengamos unos alquileres elevados suponen unas tasas de retorno
financieramente elevadas que dice, oye, mira, yo es que tengo esta rentabilidad, por tanto, bajarme de este precio no es lo que me gustaría, ¿no? Y entonces, bueno, mientras tengamos esa oferta resistente a corrección de precios y esos alquileres tan elevados, pues digamos que puede haber una expectativa que te lleve a bajar algo el precio, pero siempre tendrás dos resortes que aguantarán parcialmente esa corrección de precios. Por último, entrar en la parte del mercado hipotecario, que es un área especialmente relevante. Siempre digo, el mercado hipotecario es la sangre que fluye por el cuerpo, donde el cuerpo es el mercado inmobiliario. Sin mercado hipotecario no hay mercado inmobiliario. ¿Y cómo está? Bueno, en hipotecas en el último año 76.900, de esas 100.000 compraventas, 76.900, casi 77.000 hipotecas. Variación interanual nula, pero si vemos el trimestral vemos que sí. Ha habido una reducción y viendo otros ámbitos geográficos, en Cataluña la reducción ha sido más baja que en otras zonas. Aquí lo tengo, el 5,2%. El número de hipotecas, pero en otras zonas territoriales sí que la corrección del número de hipotecas está siendo muy importante. Es lógico, es decir, es lo que comentaba antes del aceite de oliva, nos suben el precio, bajamos la demanda un 20%. Nos sube el tipo de interés, pues vamos a dejar de demandar crédito, ¿no? Salían datos de amortizaciones parciales, ¿no? De saldos vivos de crédito hipotecario, el total de saldo vivo de la banca está bajando de forma muy notable y como consecuencia estamos en 200 y pico mil millones de los 500 y pico mil millones que tuvimos en su momento, ¿no? Es decir, que ante el subido del precio, todas las personas que no olvidemos que las hipotecas de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, ahora todavía siguen vigentes. Si las has firmado 25 años, todavía están ahí. Y esas, el 90 y pico % de esas hipotecas estaban firmadas a tipo variable. Por tanto, subidas de tipo de interés, claramente, si tienes ahorros, llevas a amortizar. Entonces, está habiendo mucha amortización parcial y total de créditos, las personas que tienen ahorro, lógicamente, ¿no? Las hipotecas recientes, como en su mayoría, como comentaremos ahora, pues se han hecho a tipo fijo, pues bueno, ahí si no cambian tus condiciones económicas, lo normal es que mantengas la posición, ¿no? Pero, lógicamente, el impacto de tipo de interés supone que las hipotecas nuevas tengan mayor precio y, por tanto, que demandemos un menor crédito, como comprando vivienda de menor ticket medio o dejando de comprar, porque no podemos, ¿no? Entonces, ahí claramente se está produciendo esa corrección tanto en número de hipotecas como en volumen. En el último año en Cataluña, algo más de 12.600 millones de euros, una corrección en el último trimestre cercana al 8% en volumen. Estamos reduciendo más en volumen, en euros, que en número, por el impacto del coste de la financiación, ¿no? Por tanto, en esa situación nos encontramos. Sin embargo, el porcentaje de compras con hipoteca se ha reducido. Es decir, que como nos han aumentado, digamos que se tira más de ahorro. Fijaos que en Cataluña estamos en el 76,4% de las compras se han financiado, y prácticamente una de cada cuatro es con ahorro, ¿no? El 23 y pico %, 23,6%. En Barcelona se hipoteca más, el 85,7%, en Girona, Lleida, Tarragona menos. Pero fíjense que si vemos la gráfica, las 4 provincias han reducido. Nos han subido el tipo de interés, por tanto, tiro más de ahorro para comprar vivienda, ¿no? Si dispongo. Pero claro, el ahorro es limitado en el tiempo. Por eso ese impacto de medio plazo, ¿no? Esa continuidad en la reducción, porque en cuanto terminemos el ahorro ya no, o me financio o no. Y a ese precio de la financiación, pues digamos que habrá menos personas que tendrán capacidad de asumir ese crédito hipotecario, ¿no? Sin duda es la variable que comentaremos luego más dañina en lo que es la evolución del mercado inmobiliario, ¿no? De su relevancia. El ticket medio, en cuanto a hipoteca, ha descendido. Nos suben el precio del aceite, bajamos la demanda. Aquí lo mismo. La hipoteca media, 162.000 euros en Cataluña, segundo trimestre, descenso con respecto al trimestre precedente y al mismo trimestre del año anterior. Vean aquí ya el claro cambio de la curva. También esto reduce el riesgo. Es decir, que no es un mal indicador. Sería un problema que nos aumentasen tipos como ocurrió en el pasado y tuviésemos crecimientos de hipoteca media. Entonces, ahí sí que estaríamos trasladando un previsible riesgo importante al sistema financiero. Esta es una lógica de comportamiento muy racional y que, por tanto, pues afortunadamente mantiene un cierto equilibrio de las cosas, ¿no? Ocurre lo mismo con el endeudamiento por metro cuadrado. Estamos en 1.756 euros de hipoteca por metro cuadrado. Estuvimos en 2.600 y pico cuando hemos crecido, pero bueno, ya no estamos dando la vuelta. Una reducción del 0,7 como consecuencia de la subida de tipo de interés. El loan to value, en la relación préstamo-valor, el principal indicador de riesgo de las hipotecas, muy importante de cara a esos paralelismos que a veces se hacen.
estamos muy bien, es decir, que no hay ningún problema, estamos por debajo del 80, incluso descendiendo. Estamos en el 74,44%. Es decir, no solo nos endeudamos menos, sino que cuando pedimos deuda, nos pedimos una deuda más baja que en trimestres precedentes con respecto al precio de compraventa. Bien, por lo tanto, desde el punto de vista de la solidez de la cartera hipotecaria, seguimos con una cartera de notable solidez. El principal problema, este que tenemos aquí en pantalla, los tipos de interés. En muy poco tiempo hemos subido mucho. Bien, estamos en el 3,53. Posiblemente si hubiese habido una política de tipo de interés, pues, como ocurrió en Estados Unidos, anticipada, es decir, que esas subidas de tipos se hubiese hecho antes y progresivamente, pues hubiésemos tenido un impacto distinto, ¿no? Claramente aquí, pues bueno, estamos en 3,53, hemos crecido mucho con respecto a ese periodo atípico también, ojo, de tipo de interés prácticamente nulos. Y bueno, ¿cuál es el aspecto a considerar? Bueno, bajo mi punto de vista vamos a seguir teniendo malas noticias en el sentido de que vamos a seguir incrementando poquito a poco. Ayer hubo subida de tipo de interés por parte del Banco Central Europeo. Pero bueno, esto impactará en el Euribor, pero observemos sobre todo este dato, 3,53. No sé si les llama la atención que está por debajo del Euribor, el 4%, ¿no? Porque si las entidades financieras piden a otras entidades financieras dinero y les cobran un 4, están financiando las hipotecas al 3,53. Pues porque necesitan recurrir poco al interbancario. ¿Por qué? Porque tienen nuestros depósitos prácticamente gratis. Bien. Entonces, al no tener o tener un costo, porque claro, tiene su coste de estructura, lógicamente, las oficinas, etcétera, etcétera, pero digamos que tienen dinero barato. Bien. Entonces, ya saben ustedes que hay una presión hacia la remuneración de los depósitos, etcétera, conforme las entidades financieras tengan que pagar más por sus depósitos, pues poco a poco tenderá a un crecimiento mayor en cuanto a tipo de interés. Y eso durante esta segunda mitad del 23 vamos a tener con claridad una progresiva incremento de los tipos de interés, no tan intenso como hemos tenido con anterioridad, pero vamos a seguir. Y luego, bueno, ya lo dijo ayer la presidenta del Banco Central Europeo, ¿no? No vamos a pasar a una reducción de tipos que seguramente en Estados Unidos sí que tendrán esa mayor agilidad, ¿no? Aquí la lentitud de las, digamos, de los organismos europeos nos llevará seguramente a que tengamos un cierto periodo más o menos largo de relativa estabilización de tipos, ¿vale? No subiremos, pero seguiremos a tipos ahí entre el 3,5 y el 4% a nivel hipotecario. Y bueno, eso supone que tengamos que asumirlo, pero suponen costes superiores a lo que teníamos en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, este es el principal problema que estamos teniendo desde el punto de vista del impacto en el mercado inmobiliario, ¿no? Afortunadamente seguimos con niveles de contratación en tipos fijos elevados, un 72,37% de las hipotecas se han hecho a tipo fijo. Están descendiendo, como podemos ver claramente en la gráfica, pero aún así son tipos totalmente fijos o mixtos con los primeros años en fijo, que en ambos casos estarían situados aquí, en el 72,37%. Eso supone que la persona que contrata ese crédito pues sabe lo que va a pagar en sus análisis personales, ya tiene esa certeza de que puede pagarlo y por tanto el nivel de riesgo es mayor. Insisto, hablando con gente de las entidades financieras, claramente te dicen, no, es que todas esas amortizaciones que se han producido en créditos son las de variables firmadas en su momento, ¿no? La cartera hipotecaria de los últimos años es bastante estable, ¿no? En cuanto a su comportamiento. Los plazos pues siguen más o menos estables, un ligero incremento de 0,7%, algo más de 25 años. En la provincia de Barcelona hacia 25,8 y en el resto de provincias en torno a 23 y pico años, ¿no? Estabilidad, ¿eh? No se está utilizando los plazos, es un arma que tenemos ahí en caso de situación de dificultad, la innovación del crédito con el alargamiento de los plazos, ¿no? La vida útil de una vivienda es normalmente mayor y, por tanto, no pasa nada por alargar los plazos de contratación de los créditos hipotecarios. No se está utilizando como herramienta, a diferencia de otras épocas que vemos aquí, que fue hacia los 28 o 29 años de vida de los préstamos hipotecarios y claramente una necesidad, una urgencia, ¿no? Aquí vemos relativa estabilidad de los plazos. Y por otro lado, la accesibilidad, lógicamente, han subido los tipos de interés, pero como hemos bajado el endeudamiento, el impacto ha sido suave, es decir, estamos en una cuota hipotecaria mensual media en Cataluña de 779 euros, cerca de 780, con un crecimiento trimestral del 0,8 y la interanual es mayor, cerca del 8%, ¿no? Pero bueno, si
seguimos endeudándonos menos, pues vamos a contrarrestar parcialmente, como los plazos se mantienen, hay tres variables: el endeudamiento hipotecario, el plazo y el tipo. Si el tipo sube, los plazos estables, bajamos la deuda hipotecaria por vivienda, conseguimos amortiguar el posible impacto. Tuvimos máximos de 1023, es decir, que estamos todavía a 250 euros aproximadamente por debajo de esos máximos. Por tanto, estamos ahí en niveles razonables como consecuencia de esa reacción lógica de endeudarnos menos para poder asumir la carga hipotecaria que nos corresponde, ¿no?, con esos tipos de interés. Fíjese que además, si comparamos con los salarios, ha habido una ligera reducción. Estamos en el 33,59% de coste salarial de renta que tengo que dedicar al pagar esta cuota hipotecaria mensual media. Vean esa estabilidad, esa gráfica azul, ¿no?, esa línea, ¿no?, donde hay pequeñas modificaciones. Tuvimos picos que llegaron casi al 60%. La lógica nos dice: no dediques más de un tercio de tu renta al pago de la hipoteca, sería el 33,3%. Bueno, pues ahí estamos de forma más o menos estable, es decir, que estamos reaccionando de forma sana a la situación del mercado y, por tanto, preveyendo posibles consecuencias que pudiesen producirse y que, sin duda, pues no tendrían unas consecuencias tan dañinas como tuvimos en el pasado, como consecuencia de esa reacción lógica del solicitante de crédito hipotecario. Y para terminar, pues los fundamentales, esa frase de mi profesor de la Facultad de Economía de Empresa, de ideas pocas pero claras, ¿no? Efectivamente, yendo un poco a la contextualización de aspectos socioeconómicos que incorporamos en el informe, bueno, en verde he puesto las que siguen siendo fortalezas y en rojo las que suelen ser, las que veo como peligros, ¿no? Seguimos creciendo en población, en número de habitantes, 48.000, porcentaje de población extranjera 14,8%, que tiene un impacto mayor en lo que es la demanda de vivienda. Crecimiento económico, los últimos datos del gobierno en cuanto a estimaciones del 23, del 24, crecemos menos, pero todavía mantenemos crecimientos, con lo cual, pues bueno, ahí estamos, no estamos en reducción de actividad económica. Los salarios están creciendo todavía con fortaleza, por encima de la inflación, por lo menos de la publicada, y por tanto, pues bueno, nos puede dar lugar a una renta neta disponible mejor, ¿no? Los datos de empleo son buenos. Fíjense que estamos en niveles de tasa de paro 8,4%, mínimo de los últimos años. El número de ocupados, el empleo es fundamental para el sector inmobiliario. Por tanto, estos son elementos que, junto a otros aspectos que hemos ido comentando, nos hace, pues bueno, sí, ver que vamos hacia otra realidad del mercado, pero no hacia catástrofe. Es decir, que vamos, bueno, recordaba anteriormente, antes de entrar a la presentación, pues bueno, la primavera del 2022, donde nos decían, bueno, pues que ese iba a ser prácticamente nuestro último verano para disfrutar, ¿no? Que después del verano, bueno, pues tuvimos un 22 que fue de máximos históricos, ¿no? La época del COVID, es decir, que a veces somos muy alarmantes y a veces se acierta. Haciendo limpieza en mi despacho el otro día, pues veía pues artículos de 2002, de 2003, de 2001, pues bueno, se advertía una caída del mercado brutal, no sé qué. Bueno, sí, cayó en 2007, pero es que si yo avisé en 2002 o en 2003, me he perdido 4 años de recorrido, ¿no? 4 que fueron los más intensos, ¿no? Entonces, bueno, que sí, que al final podemos tener una caída intensa, pero bueno, los fundamentales nos llevan hacia constatar una realidad del mercado distinta, pero no tan intensamente distinta como en algunos casos se comunica, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista retrospectivo, pues mucho más pausada, ¿no? ¿Dónde están los problemas? Bueno, pues sobre todo aquí, abajo a la derecha, los tipos de interés. Los tipos de interés, pues aquí cerramos segundo trimestre en el 4%, Banco Central Europeo, ya estamos en el 4,5%, ha habido 2 subidas, parece que puede ser ya la última, pero bueno, el control de inflación, pues sí, estamos viendo en Cataluña una reducción de la inflación, 1,9%, claro, con un salario del 5,5%, ojo, que ahí estamos en mayor disponibilidad de renta. Pero claro, el Banco Central Europeo lo que observa es la inflación en la zona euro y allí, pues claro, la subyacente todavía está ahí con indicadores elevados y, por tanto, parece que todavía van a mantener esos elevados tipos de interés que, lógicamente, tienen su impacto sobre el Euribor y, a su vez, sobre los tipos de interés que cobran las entidades financieras, ¿no? Y he añadido una magnitud nueva que estaba desde siempre en el informe, pero es el lado del inversor, ¿no? El lado del inversor, bueno, pues vemos que los precios ya se van moderando en la interanual en Cataluña, está en el 3,14, pero que vamos a ir descendiendo. Claro, la deuda pública a largo plazo está en el 3,36 y resulta que la de corto plazo es todavía mayor. Entonces, desde el lado del inversor, el IBEX 35 lleva 2 trimestres
pues con tasas interanuales muy elevadas. Entonces, bueno, al final es una parte del mercado, pero el inversor ya está viendo alternativas de inversión que posiblemente le sean más favorables y sobre todo teniendo en cuenta, como comentaba Vicente, la fiscalidad en el ámbito de la vivienda, pues bueno, es que partimos de un menos 11% en cualquier posición que tomemos de compraventa de vivienda nueva usada si vendemos tal. Es decir, que el lado inversor, bueno, pues puede tener sus reticencias y claro, ya estaba comentando por parte de Vicente y los informes que se van publicando esa reducción, ¿no? Por lo tanto, esa parte del mercado también va a ayudar a que tengamos una menor dimensión de actividad de compraventas, ¿no? Bueno, esta es la realidad que he intentado trasladarle en base no a la bola de cristal, sino a la bola de los datos que conseguimos aglutinar. Y bueno, ahora ya se trata de cada uno de ustedes, hecho este resumen, pues analicen con más detenimiento y saquen sus conclusiones. Muchas gracias. Oye, pues muchísimas gracias, Luis. Yo creo que, como siempre, has hecho una exposición no clara, ¿no?, sino clarísima de qué es lo que está pasando en el mercado. A mí, como resumen, me gustaría un poco decir esos titulares, ¿no?, que decimos siempre. El número de compraventas ligero descenso, pero nos seguimos manteniendo. En precios nos mantenemos, incluso hemos subido un pelín, pero muy poquito, pero hablamos de estabilización en el tema de precios. Y te voy a pedir una cosa, Luis, te voy a pedir una gráfica para el siguiente informe, a ver si la podemos tener, que es comparar el incremento del precio por metro cuadrado con el incremento de inflación, y sobre todo en los últimos años, porque a veces tener esa comparativa de, bueno, los precios de los pisos han subido, pero bueno, también nos ha subido la alimentación, nos han subido otras cosas, suben más o menos que lo que sería la inflación. Entonces te voy a pedir esa gráfica comparativa que yo creo que también nos puede dar una idea de qué es lo que ha pasado en el pasado y lo que ha pasado ahora, ¿no? Sería la variación de precios en términos reales frente a las nominales que tenemos. Entonces, bueno, sí, perfecto. Exacto. La gráfica es fácil, esa comparación, para que a veces tengamos referencias, porque nos es importante. Pero hay un tema muy importante, que es que a veces, cuando hablamos de números, todos podemos tener razón viendo cosas diferentes, ¿no? La inversión en el sector inmobiliario ha bajado, es verdad, y ha bajado mucho, ¿no? Entenderlo. Sí que es verdad que el número de compraventas ha bajado ligeramente, pero menos que ha bajado lo que sería la inversión en el sector inmobiliario. Y eso es básicamente porque se están comprando inmuebles de menor precio. Pero no significa que el precio por metro cuadrado haya bajado, sino que hemos cambiado la tipología de inmuebles que se están comprando, ¿vale? Por lo tanto, entendemos por qué ha bajado la inversión y en cambio los precios no están bajando, o el número de compraventas no baja tanto como el volumen de inversión, porque el tipo de inmueble que se está comprando es más económico y por lo tanto eso nos hace que el volumen que se genera de lo que sería de inversión sea o caiga más que el número de compraventas, o evidentemente el precio por metro cuadrado, que no está cayendo, sino que está estabilizado. Yo creo que eso es algo muy importante, porque a veces, si no, cuando oímos los números y los oímos segmentados y solo comparamos una de las magnitudes, nos podemos equivocar. Y yo creo que es algo que has comentado, que es muy importante que lo reflejemos, porque lo has explicado súper bien y creo que tenemos que quedarnos con eso. Por lo demás, el mercado, sabemos que no tenemos un riesgo de sobreendeudamiento, eso parece que los números siguen controlados, pero seguimos teniendo ahí esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar y hasta cuándo van a aguantar esos tipos de interés tan altos, cómo nos van en un momento determinado a frenar la demanda. Demanda que de momento todavía se ha seguido manteniendo, pero vamos a ver hasta qué punto lo vamos a poder hacer. No hay que decir, y ojalá en alguno de nuestros webinars pudiéramos decir, que el mercado de alquiler se nos está regulando y que el mercado de alquiler está mejorando, pero seguimos con un mercado de alquiler muy complicado, un mercado de alquiler con precios muy altos y con excesivamente una demanda muy superior a lo que sería la oferta. Pues esto es lo que hemos visto en este webinar, en este resumen de lo que serían los datos del segundo trimestre del 2023. Veremos qué es lo que pasa en el siguiente trimestre. Como siempre, lo veremos con Luis Fabra, que nos explicará puntualmente todas estas previsiones que hacemos, a veces con la boca más grande, a veces con la boca más pequeña, para ver qué es lo que hace el mercado, que a veces nos sorprende, y es donde nos vamos a ver. Por lo tanto, nos vemos en el siguiente trimestre, nos vemos emplazados, y ahí estaremos. Muchísimas gracias, Luis, y nos vemos como siempre. Recordad, perdona, todos aquellos que os enviaremos este vídeo para que lo podáis analizar despacio, poco a poco, y parando donde os interesa más y donde os interesa menos. Y, sobre todo, miraros el informe, estudiar el informe, que el informe es muy completo y es objeto de estudio. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.